106.5. Bien, señores, en el comunicado que publica la UAS en el día de hoy, dice que las personas que hicieron contacto con don Pepe Mujica fueron Fausto de León, encargado de negocios de la Embajada de Uruguay, de la Embajada Dominicana en Uruguay, y el licenciado Melvin Leonel Pérez, que fueron los que formalizaron para la venida de nuestro distinguido invitado. Tenemos en la línea telefónica a Melvin Leonel, en la línea 4. Melvin Leonel para verificar algunas de estas informaciones que hemos ofrecido, porque de repente resulta que Mujica es un invitado de una universidad privada en la República Dominicana que no había hecho ninguna gestión para su visita a la República Dominicana. Wow. Buenos días, Melvin. Saludos, buen día, equipo. Sí, buenos días. Melvin, vamos a hablar claro, Melvin. ¿Qué es lo que ha pasado con la visita de Mujica a la República Dominicana y si es cierto que ustedes fueron las primeras personas en hacer contacto con él? Cuéntanos todo. Bueno, Julio, vamos a poner en contexto todo lo que has explicado. Primero, decirle al país que todo, absolutamente todo lo que ha mencionado Julio Martínez Pozo es real. Todas las comunicaciones que el señor Julio Martínez Pozo ha presentado, que ha leído en el día de hoy, también son correctas, ha señalado las fechas correctas, con el único detalle, señor Julio Martínez Pozo y a los demás amigos, según la televisión, María Elena, Eury y Oli, hay un solo detalle en el que yo no estuve involucrado, que fue en la concesión del permiso al presidente Mujica. Esos son temas de Cancillería, entre la Cancillería de el Uruguay y la Cancillería de la República Dominicana a través de ambas embajadas. Es decir, la embajada de la República del Uruguay en la República Dominicana y la embajada de la República Dominicana en el Uruguay, a donde pertenece mi buen amigo Fausto de León, quien es uno de los ministros consejeros, específicamente el encargado de negocios. Desde el año 2014, cuando la UAS ofrece el doctorado honoris causa, específicamente el 24 de octubre, esperando que el presidente Mujica lo visite, comenzó todo este proceso. Sucede que a partir de ahí, entonces me encuentro con una conferencia que ofreció el presidente Mujica a unos estudiantes en Sao Paulo, Brasil, y entonces me nace el interés de que el presidente Mujica visite la República Dominicana y que lógicamente asista a un escenario plural, un escenario donde todos nos sentiríamos cómodos como dominicanos, como el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Resulta entonces que todo esto se conjuga con la presencia del señor rector, también un buen amigo, el señor Iván Grullón. Además de que está el profesor César Amados en la Dirección de Comunicaciones, quien nos sirvió entonces de todas las gestiones posibles internas de la UAS y con Fausto de León en el Uruguay para hacer posible esta visita. Y entonces, Julio, porque ya usted ha leído las cartas, de manera que yo no necesito referirme a ellas, pero doy veracidad de la invitación del Instituto Global Dominicano de la FUNGLODE el 30 de octubre de 2015 al presidente Mujica, porque tengo conocimiento pleno de que el señor Marcos Villamán, su rector, firmó una carta invitando al presidente Mujica a raíz de un encuentro de su claustro en el que aprobaron ese doctorado honoris causa. ¿Y por qué ha pasado entonces? ¿Cuál ha sido el detalle que Julio dio? Por ejemplo, ¿por qué el protagonismo se lo lleva una universidad privada? Un personaje como Mujica, vinculado a los sectores que luchan por la igualdad y por la solidaridad. Y a luchas liberales en toda América Latina. Mira, Oli, lo que ha sucedido es lo siguiente. En el mes de septiembre de este año se celebró un congreso en el que asistieron vigentes y excongresistas de toda América Latina, en la que participó la exdiputada de la República Dominicana, Minú Tavares Mirabal. Minú coincidió con el presidente Mujica
según los datos que nos suministró María, asistente del presidente Mujica, que me parece que el señor Julio la ha mencionado. Sí. Y entonces el presidente Mujica le explica a la señora Minú todo este tema de que ha sido invitado a la República Dominicana y Minú, lógicamente, se interesa en traerlo. Pero lo que ha hecho mal ha sido eso. Y el país tiene que conocerlo. Minú ha tratado primero de capitalizar la visita del presidente Mujica al país, traerlo bajo la sombrilla de un partido político que que obtuvo en el reciente proceso electoral 8 veces menos votos que la cantidad de estudiantes que tiene la UAS. Repíteme eso. Te lo repito de otra manera. Sí. La UAS tiene... Para entender eso, no lo entendí eso. La UAS tiene... Es un partido... La UAS tiene... Va a desarrollar la idea. La UAS tiene... La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, tiene 8 veces más estudiantes en sus universidades que la cantidad de votos que obtuvo el Partido Acción Democrática a nivel nacional. Nada más, la UAS tiene más estudiantes que todas las otras universidades juntas. No. Eury, eso es correcto, pero 8 veces netamente, porque Minú Tavares obtuvo a nivel nacional de 10 millones mil y algo, o 18 mil y algo. Y la UAS tiene 200.000 160 y tanto de mil de estudiantes. De manera, y eso lo hemos conversado el señor Iván Grullón Fernández y yo, rector de la UAS, nosotros que ambos somos del redil del Partido de la Liberación Dominicana, no nos hemos querido involucrar al PLD en la visita del señor Pepe Mujica, porque el país se honra que una persona como él asista a la República Dominicana, pero que además de todo esto, como el presidente Mujica es actual senador, expresidente de su país, él debió, porque es lo que se estila en el mundo, visitar el Congreso Nacional, específicamente en un estado bicameral como este, el Senado de la República. Y entonces está la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, la expresidenta, pero vigente presidenta en el momento en el que le hicimos la visita, a principio de este año, cuando le explicamos, mira, estamos tratando de que el presidente Mujica venga el 30 de enero del año 2016 para que ofrezca una conferencia a los estudiantes de la República Dominicana, como él ha estado haciendo en varios países de Latinoamérica, pero que además de todo el día 31 es el Día Nacional de la Juventud, que por eso específicamente se le solicitó esa fecha en específico. Sí, no hubo otra razón. La razón, María Elena, perdóname 5 segundos, por la que el presidente Mujica no visita a la República Dominicana en ese momento, además de todas las complicaciones de su agenda, es que se coincide con un evento trascendental en las negociaciones por el Acuerdo de la Paz de Colombia en La Habana, Cuba, y entonces es muy fácil googlearlo, buscarlo en internet. El presidente Mujica visitó La Habana específicamente en ese momento, y ya Julio ha explicado que no puede viajar de un país a otro con mucha facilidad. Le escucho, María Elena. Sí, ¿usted cree que el expresidente Mujica esté al tanto de todos estos detalles? Yo me comuniqué con María, su asistente, vía telefónica, y se lo comenté, pero le dije, mira, de mi parte, que tengo más de un año intentando que el presidente Mujica visite el país, yo no tengo ningún interés en que él se entere que su amiga, porque ella me lo confirmó, está tratando de cercenar, de coartar la visita del presidente Mujica y de hacerla lo menos plural posible. A mí solamente me interesa que él visite el país, porque yo escuché la conferencia, me parece que como joven dominicano, tengo 31 años de edad, es válido que los demás jóvenes de mi país puedan escucharlo. Bueno, voy a dar un dato que me acaba de poner desde el Ecuador, Héctor Rafael Valdés. Julio, si vas a mencionar a Héctor, déjame decirte lo siguiente. Yo conocí al señor Fausto de León gracias al señor Héctor Valdés, que es de San Juan igual que yo, y que pertenece a la Embajada de República Dominicana en el Ecuador. Desde el Ecuador me escribe. Totalmente de acuerdo, dice el embajador Héctor Rafael Valdés,
Él es el encargado de la embajada, no el embajador. Bueno, le digo al embajador porque él tiene ese rango allá, claro, sí. Claro. Dice Héctor Rafael Valdés, totalmente de acuerdo contigo. Fui el contacto entre Melvin Leonel y Fausto de León, aprovechando que estuve en Uruguay. María, su secretaria, es mi amiga desde ese entonces. Y él dice que entiende que lo de el impedimento de salida, la limitación de salida de Mujica, creo que porque hay una indagación por el caso Pluma, una aerolínea estatal que fue quebrada y privatizada en su gobierno. Pero yo no quiero involucrarme tanto en los temas internos. Ok, pero con toda honestidad. El caso es que él tiene una limitación de salida, sí, que solamente de estado a estado se logra el permiso para que él pudiera salir. No, eso es correcto. Incluso aquí existe cuando un funcionario público sale de la función. Aquí también no se aplica, pero existe. Existe mucha parte del mundo también. Que tú necesitas. Mira, Julio, hay una tercera carta que tú no has mencionado. ¿Cuál es? Y hay un grupo de jóvenes dominicanos que le llaman Grupo Buró Político Dominicano. Yo también tengo conocimiento de esa información. Ellos anexaron su petición para decirle al presidente Mujica que estaban en toda la disposición de colaborar con una serie de jóvenes para que asistieran a esa actividad. Y sin quitarle primacía, pero debo reconocer que el joven Bachir Prieto, que es como este país lo conoce, Luis Esteban Prieto Abinader, estuvo involucrado también en todo este proceso, de manera que es válido mencionarlo. Ya, para ser preciso y apegado a la verdad, y vamos como a llamar a público, Minú, yo la voy a llamar a Minú para que hable. Yo estoy hablando. Está bien, perdón. Para ser preciso, apegado a la verdad y tomando en cuenta que tenemos un público que entra y sale, que está llevando a los muchachos a la escuela y lo demás, la gente percibe. La UAS iba a traer al expresidente Mujica, ahora aparece Minú, que es que lo trae. ¿Cómo usted, que ha sido protagonista de esto, califica ese hecho? Bueno, yo creo que se corresponde con parte del accionar de Minú Tavares en la participación política. Yo le decía a unos amigos que me consultaron al respecto del tema y que estuvieron en un encuentro en el que 4 exrectores y el señor Iván Grullón me pidieron que les informara acerca de las gestiones que estamos haciendo. De manera que hay muchas personas que no me dejarán mentir. Estoy hablando, por ejemplo, de 4 exrectores de la UAS, del señor Iván Grullón, de un joven que le llaman Julio Alberto Martínez Suiz, de Milton Morrison, de Víctor Villanueva. Es decir, hay una serie de personas. Yo les decía a ellos lo siguiente. Miren, a mí lo único que me preocupa de la actitud política, o sea, del accionar político de la señora Tavares Mirabal, es que no logra diferenciar que ella podrá tener problemas políticos con los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, pero no podía tener problemas académicos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el IGlobal, que es el Instituto Global de Estudios Sociales de la FUNGLODE. Ni con el Senado tampoco. El expresidente Fernández, tampoco con el Senado, porque ella en más de un periodo perteneció a ese Congreso bicameral, aunque no fue senadora, pero sí fue diputada, que para los fines tiene los mismos rangos, diríamos. Bueno, pero yo no quiero, Julio, catalogar en términos personales a la ex diputada Minú Tavares, pero sí hay que dejar establecido como muy claro que su actitud es totalmente excluyente y que en vez de traer al presidente Mujica a un escenario global, a un escenario en el que todos nos sintiéramos cómodos, ella sencillamente restringió su visita, además de que coartó a una serie de periodistas que estaban enlistados, entre ellos incluido El Sol de la Mañana, para que asistieran a una conferencia de prensa con el presidente Mujica. El presidente Mujica va a visitar al presidente de la República, según me han comunicado, durante su corta estancia, porque desde aquí se trasladará hacia México, y me parece, Julio, con esto termino, la señora Minú Tavares Mirabal no está invitada, según tengo conocimiento. No puedo dar fe
precisa de ese dato. Bueno, Ya, vamos mi a última ver. pregunta, ¿usted cree que el expresidente Mujica se va a sentir cómodo cuando llegue al país y se entere de esos detalles ya estando acá? No hay una manera de resolver esto, no estamos a tiempo. Si le permiten que se entere. Bueno, él se va a enterar porque Me ya, han ya, dicho- ya me imagino que lo que se ha Pero que no planteado se aquí entere, hoy no el lunes. le llega. Pero vamos a hablar que se entere ya. Menú, vamos a llamarla. ¿Usted me iba a vamos decir llamarla, algo? llamarla. Al respecto me han comunicado que ha sucedido en varios países donde él ha visitado. Decirle a ustedes que el señor Pepe Mujica responde a las invitaciones con un delay de aproximadamente 12 meses, 14, 16 meses. Es decir, usted lo invita un año antes y él asiste el próximo año. Pero sí, María, su asistente, me dijo, ha sucedido en varias ocasiones que hay personas que tratan de secuestrar su agenda y él ya lo entiende. De manera que a Minú Tavares me parece que también la entenderá. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Melvin Leonel Peña. Gracias. Entonces, Mira, Pérez, hicimos contacto con Muchas Víctor Castro, gracias. Sí. que es del partido de Minuno, de los ¿Perdón, dirigentes, con Víctor Víctor Castro. Sí. ¿Usted se acuerda, nuestro Sí, amigo? Sí. Él iba a hablar y entonces en el momento en que yo escuchó a Melvin, parece que Minú se comunicó con él, nosotros le estábamos llamando también y ella entonces ya le estamos llamando. Sí, qué bueno. Que va a Sí, referirse vamos, a que la... ya- Qué bueno, qué bueno, Yo qué bueno, no- porque Eso sería... es vital, porque estas sería- explicaciones, primero las informaciones que dio Julio, que no fueron solamente de opinión, sino con hechos y pero documentos. ven acá. No, no, pero te no, quiero yo decir- sé, pero- vamos a escucharla a ella, porque Y- la y Universidad además Autónoma de Santo las- Domingo es... la información también que ofrece Melvin, o Correcto, sea, con muchos detalles.